Buenos días, mi nombre es Cristian Molinares y esto es una presentación enfocada para la electiva 2, Historia y Filosofía para la Maestría en Educación de las Matemáticas. La historia de las matemáticas como impulso para la creatividad. La historia de las matemáticas, cuando nos detenemos a estudiarla, podemos determinar cómo surgieron grandes ideas matemáticas. Descubrimos que detrás de cada teorema, ecuación o símbolo que se usa hoy en día, hubo una mente en su tiempo que utilizaba las matemáticas para enfrentar una necesidad, una limitación o incluso crisis. Estos problemas, los matemáticos no contaban con herramientas digitales, ni con libros, ni con caminos preestablecidos, ni siquiera ayuda de otros países o otras mentes. Estos científicos, estos pensadores, estos matemáticos, tenían que dar una respuesta creativa a un desafío real. A partir de esto, cada civilización dio un pequeño aporte, una pequeña idea para esta civilización, ¿cierto? Cada uno. Como por ejemplo, en la India desarrolló un sistema numérico posicional decimal que incluía el cero como número. El cero incluyó una revolución en la forma de calcular y sentó las bases del sistema numérico moderno. En el mundo islámico, el algebraico, podríamos decir, porque fue el creador del álgebra, Al-Khwarizmi fue el creador de esta ciencia. Él podía resolver ecuaciones con métodos generales y este le dio el nombre de álgebra a esa rama de la matemática. En Europa, Newton y Leibniz formularon una forma de el cálculo diferencial e integral, la cual es una herramienta que utilizamos hoy en día para ingeniería, para arquitectura y para muchas partes de la ciencia moderna. En la América precolombina, los pueblos precolombinos desarrollaron métodos avanzados de sistemas geométricos, los cuales fueron aplicados a arquitectura, astronomía y organización, el cual este pensamiento matemático era muy práctico y preciso, ya que muchas de las creaciones que ellos hicieron en ese tiempo, las construcciones, las arquitecturas, todas ese tipo de geometría sigue actualmente, existe, no se ha caído, no se ha destruido, y ellos no tuvieron las bases científicas de las arquitecturas de hoy en día, y toda esa construcción se ve reflejada al día de hoy. En Egipto, los egipcios utilizaron las matemáticas para resolver más que nada problemas de medición y construcción. Utilizaron el uso de fracciones y proporciones y algoritmos básicos que se pueden observar en las escrituras egipcias y en el papiro de Rin. En Grecia, los griegos, como figuras como Euclides y Pitágoras, establecieron un razonamiento deductivo y demostración lógica que se puede observar también en la geometría moderna y las bases matemáticas como ciencia. Babilonia. Los babilonios utilizaron sistemas de ecuaciones cuadráticas y trabajaron con un sistema numérico sexagesimal, el cual fue utilizado para cálculos complejos y astronomía. En China desarrollaron técnicas de aritmética y aplicaron esas técnicas para desarrollar el ábaco, cual fue una herramienta fundamental para los cálculos de esa época. ¿Qué nos deja este tipo de inventos, este tipo de construcciones, cierto? Estos procesos históricos permiten comprender que hacer matemáticas es crear, es enfrentarse a lo desconocido, a lo incierto, lo cual aún no tiene nombre. Los estudiantes, cuando conocen los errores, dudas y búsquedas de estos pensadores, descubren que ellos también pueden equivocarse, que ellos pueden intentar construir, reinventar. Y así la historia se convierte en un espejo creativo que muestra que las soluciones no nacen de seguir fórmulas preestablecidas, sino atreverse a pensar distinto. La historia puede actuar como un catalizador para el pensamiento creativo,
porque expone a los estudiantes a contextos donde las respuestas aún no existían y las soluciones tuvieron que construirse desde cero. ¿Esto qué implica? Revivir problemas antiguos con métodos de conteo, paradojas planteadas por los griegos, o que simplemente los estudiantes se entrenen en pensamiento flexible, crítico, los cuales son habilidades esenciales para los desafíos del presente. Enfrentar estos mismos retos permite que ellos de forma recreada despierten creatividad, porque esto nos obliga a pensar sin las herramientas modernas y a desarrollar una comprensión más profunda de los fundamentos. Así es que la historia nos enseña que las matemáticas no son solamente una colección de resultados, sino una forma de pensar que ha evolucionado no por repetición, sino por intuición, capacidad de imaginar y audacia. ¿Por qué es necesario incluir la historia en clases de matemáticas? Bueno, como podemos entender, la historia se ha querido intentar implicar en las aulas actuales, pero en muchos países esto no se ha podido dar, ya que se ha intentado aplicar a los estudiantes, pero muchas veces esta materia se aplica más que nada a los docentes, y los docentes en muchos países no procesan esta materia de historia de las matemáticas como parte de su currículo. En muy pocos países se incluyen los estudiantes de secundaria, primaria, sino solamente a los docentes. Ni siquiera en práctica de la universidad, sino solamente a los docentes para que ellos tengan contexto de la historia. Más esto se le ha dado el valor muy poco, porque se ha demostrado que es una herramienta valiosa para la enseñanza de las matemáticas, mas no se utiliza. Por eso que solamente se utiliza como herramienta didáctica para los docentes. Entonces, ¿por qué incluir esto es importante? Primero, el contexto histórico. Esto permite que a los estudiantes que vean las matemáticas como una construcción humana, es decir, que la matemática no es algo ya preestablecido, no es una verdad que siempre está, es una ciencia. Entonces las matemáticas ha ido evolucionando, así como la historia de la humanidad ha ido evolucionando según al pasar del tiempo. Entonces las matemáticas no son una verdad impuesta, es una construcción social que se ha ido construyendo a partir de los años, y ellos tienen que comprender eso, ya que la verdad de hoy no es necesariamente la verdad del mañana. Además, el desarrollo del lenguaje mejora las habilidades de comunicación oral y escrita de las matemáticas. ¿Por qué? Porque al tú tener que leer la historia, explicarla y comprenderla de dónde salieron las ecuaciones, puedes comprender de qué manera el científico que diseñó esas ecuaciones, el por qué las creó y en qué necesidad las creó, y por qué sigue vigente en día de hoy, si es que sigue vigente, o si ya esa base fue la base de otras teorías más avanzadas el día de hoy. Entonces, al entender las bases de eso, él puede explicar y oralmente y escrito el cómo funciona, por qué funcionan, y él puede analizar y comprender mejor al realizar las ecuaciones y al realizar los problemas y al resolver problemas. ¿Por qué y cómo mejora la historia la expresión oral de los estudiantes? Al introducir contextos narrativos de historias reales, podemos mejorar la conversación entre los estudiantes, ya que si les planteamos una historia, además de solamente las ecuaciones, ellos son proactivos a tener que leer y a hablar. Entonces eso es un contexto narrativo que les permite motivar la conversación. Debates históricos.
Esos debates históricos que permiten hablar sobre ideas matemáticas de diferentes épocas, se puede discutir de por qué y para qué los pensadores de esa época utilizaban esos recursos para resolver los problemas de esa época y por qué esto funciona en ese tiempo y tal vez por qué no funciona en esta época. Es un debate que les permite desarrollar las ideas, y al desarrollar esas ideas les permite razonar en voz alta, y al razonar en voz alta es una mejor asimilación de las ideas, además de que tienen que expresarlas. Entonces mejora la comprensión en ese tipo de sentido. ¿Cómo la historia fortalece la escritura? La escritura matemática justifica los procedimientos. Es decir, al tú leer y comprender de dónde vinieron las ecuaciones, justificas el por qué lo haces, el para qué haces una ecuación, cuál es su finalidad. Entonces, si comprendes ese procedimiento y lo justificas y puedes comprenderlo, ya sabes en qué contexto utilizarlo y cómo utilizarlo, y no solamente realizarlo porque el docente te lo pidió o porque es una actividad, sino interiorizarlo y saber cuándo y cómo utilizar un procedimiento en específico. Precisión de símbolos. Al comprender el uso de estos símbolos, sabremos el cómo utilizarlos, ya que en la actualidad muchos problemas de las matemáticas se basan en no la poca comprensión de los símbolos de esto, o el bajo uso que se le da al escribirlo mal. La profundidad conceptual. El significado de los conceptos. Muchas veces si tú le preguntas a un estudiante un concepto como ¿cuál es un triángulo isósceles o escaleno? Ellos te pueden responder, no, son los que tienen los lados iguales, pero solamente hasta ahí. Y no saben por qué solamente de este tipo de triángulos, o cuál es la forma del teorema de Pitágoras, de por qué se dio ese teorema, cuál es la justificación de por qué esos tipos de triángulos pueden generar muchas figuras y por qué se utiliza tanto en la construcción o en la medición de figuras. Esa profundidad conceptual, más allá de la simple fórmula, es un plus para la comprensión de las matemáticas. Y la transición narrativa. Ese es un pequeño problema que ha abarcado mucho tiempo. Muchos estudiantes no comprenden el pasar de el texto a la fórmula. Entonces, al tú leer la historia, comprender de dónde vinieron las fórmulas, al tú observar un texto, puedes asimilarlo y mejorar la expresión algebraica, ya que puedes comprender a partir de un texto la fórmula. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el papel de la historia en la enseñanza de las matemáticas? La enseñanza de las matemáticas siempre ha estado dominada por la búsqueda de las respuestas correctas, repetición de procedimientos y el uso mecánico de fórmulas. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por muchos investigadores y docentes. Este tipo de educación debería ser más humana, más reflexiva, más significativa. Entonces, en este contexto, la historia de las matemáticas presenta como una herramienta pedagógica que permite enriquecer los contenidos y además fomentar la comprensión y la creatividad y la formación de pensamiento crítico. Primero, la historia permite comprender la comprensión cultural. Permite comprender el origen y la evolución del conocimiento, lo cual da sentido a los conceptos que hoy se enseñan en las aulas. Cuando un estudiante que conoce que el teorema de Pitágoras fue utilizado los siglos antes de Pitágoras para los babilonios, o
que el sistema decimal surgió en India, adquiere una percepción cultural y temporal del saber matemático que trasciende a los límites del aula. En el plano didáctico, la historia facilita el diseño de actividades contextualizadas. Por ejemplo, recrear en clase un problema de Arquímedes sobre la densidad del oro o discutir el surgimiento de la álgebra del mundo islámico permite integrar contenidos curriculares con narraciones históricas que activen la curiosidad, promuevan el debate y desarrollan habilidades de pensamiento, lo cual favorece la conexión entre el lenguaje natural y simbólico, reforzando la expresión oral y escrita de las matemáticas. Esta reflexión permite darle una voz a los estudiantes que no solamente pueden conocer los conceptos, sino esta voz les da una interiorización del conocimiento que mejora su expresión y su habla, ya que ellos conocen, además del propio concepto, conocen de dónde vino, por qué se creó y quién lo creó. Y una expresión clara, ya que al conocer estas bases, ellos no tendrían dudas de dónde ni cómo vino. Entonces, al leer mejor y al hablar constantemente, desarrollan una capacidad de comunicarse más efectiva y crítica. Esto es facilitado por el diseño de actividades contextualizadas y significativas. Esto fortalece la identidad cultural y fomenta el pensamiento crítico. Explorar el pasado matemático es, en definitiva, una forma de iluminar el presente y construir una formación matemática más rica, humana y transformadora. Muchas gracias.